Bien, sus micros en silencio, por favor. Bien. Vamos a ver el día de hoy específicamente el reglamento de estupefacientes y psicotrópicos y el tema a tocar es básicamente aquellas recetas que tienen un concepto de recetas especiales. Recuerden, la semana pasada vimos las principales características de una receta común. El día de hoy vamos a ver aquellas recetas que tienen una condición de recetas especiales, de acuerdo a la reglamentación que está en la ley del medicamento. Bien, acá una noticia relacionada al tema. Recuerden ustedes que aquellos productos que son productos controlados, ¿sí? Productos controlados, ¿no? Deben, de acuerdo a ley, estar incluidas dentro de una receta y estas recetas deben llevar un debido registro. Cuando este tipo de criterios no es correctamente llevado, ¿sí? Puede llevar a sanciones, tal como ustedes pueden ver en la noticia que estamos presentando en este momento en pantalla. ¿Sí? Si no hay un debido control, DIGEMIT está en todo su derecho de levantar una denuncia, inclusive penal, para ese establecimiento por comercializar productos de uso indebido. Bien. En la norma TUPA, o sea, en la norma donde están establecidos todos los criterios de sanción, están establecidos todas las multas para los establecimientos farmacéuticos dependiendo de la gravedad del caso. ¿Sí? Hay una multa y esa multa no solamente abarca al químico farmacéutico responsable, sino también al representante legal del establecimiento. Recuerden ustedes, cuando son detalles de comercialización, no solamente está incluido el químico farmacéutico, sino también el representante legal. Si el tema es un tema de dispensación, ¿sí? De dispensación, el responsable es el químico farmacéutico. ¿Sí? ¿Este punto quedó claro? Sí. Muy bien, continuamos. Existen, de acuerdo al criterio de la Ley General del Medicamento, tres tipos de prescripciones especiales. Ustedes pueden ver en pantalla los tres tipos de prescripciones especiales, ¿no? Prescripciones de medicamentos nuevos, es decir, aquellos medicamentos que se les considera nuevos en el mercado o nuevas sustancias en el mercado. En segundo lugar, prescripción de medicamentos controlados, ¿sí? Aquellos medicamentos que están sujetos a fiscalización. Y por último, la prescripción de fórmulas magistrales. ¿Sí? Aquellos preparados que también se les conoce como preparados oficinales. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Cuando No dice muy bien, profesor, ¿puede repetir, por favor? Bien, nuevamente. De acuerdo a la Ley General de Medicamento, existen tres tipos de prescripciones especiales. En primer lugar, tenemos la prescripción de medicamentos nuevos, es decir, nuevas sustancias que aparecen en el mercado, ¿sí? Nuevas sustancias para tratamientos que aparecen o que están autorizadas en el mercado. En segundo lugar, prescripción de medicamentos controlados. ¿qué pasó? Es decir, aquellos medicamentos que están sujetos de fiscalización. Y por último, la prescripción de fórmulas magistrales. Prescripción de fórmulas magistrales. Aquellos preparados oficinales o aquellos preparados que se realizan, ¿no? O que se elaboran dentro de una oficina farmacéutica.
Bien, ¿alguna pregunta hasta ahí? Profesor, aquí en esta clase vamos a ver, digamos, el laboratorio o la oficina está que está distribuida a los que fórmulas magistrales, Perdón, porque ya, no te entiendo la pregunta. ya hemos visto la distribución de las oficinas farmacéuticas normales, digamos, ¿no? Pero hay otras que hacen fórmulas magistrales. ¿Esas las vamos a ver acá también? No, lo que estamos viendo en esta clase son solamente las recetas especiales. Recuerden, estamos viendo recetas, nada más. Nada más, gracias. Sí, recuerden, a ver, para darles un alcance, para que no se confundan. Cuando ustedes necesitan o quisieran implementar un área para preparado de fórmulas magistrales, el preparado de fórmulas magistrales compete básicamente a un pequeño laboratorio, ¿sí? Entonces, como pequeño laboratorio, sus distintas áreas funcionan como las áreas de un laboratorio. Es decir, ¿no? Dentro de la oficina farmacéutica deben estar marcadas sus áreas donde están los insumos, las áreas donde está la mesa de trabajo de preparación, los productos dentro de la oficina farmacéutica que están dados de baja. Es decir, funciona como un mini laboratorio dentro de la oficina farmacéutica y debe contar con distintas áreas señalizadas. Lo que yo podría hacerles a ustedes es tal vez enviarles un croquis, ¿sí? Un croquis que tengo por ahí, que voy a buscarlo, para que ustedes entiendan cómo se organiza una oficina o un área de preparados farmacéuticos dentro de una oficina farmacéutica. Eso sí podría conseguirles, ¿sí? Pero no es el motivo de la clase. El motivo de la clase es entender las características de las distintas recetas especiales. Ya, profesor, gracias. Muy bien. Profesor, una Háganme pregunta. recordarlo mediante un WhatsApp para poder buscar esa información y poder enviárselas al grupo como un modo de alcance adicional, si ustedes desean. Buen día, profesor. Una pregunta. Dígame. ¿La vacuna sería un medicamento de prescripción nuevo? Las vacunas, no. Hablamos de un medicamento nuevo y ya va a ver ustedes las principales características cuando se trata de un nuevo tratamiento para enfermedades ya conocidas. En el caso de una vacuna, estamos utilizando un medicamento que también es nuevo, pero también para una enfermedad que también es nueva, ¿sí? Entonces, hay una reglamentación especial porque estamos en pandemia, ¿sí? Entonces, como ustedes sabrán, para poder recomendar algún medicamento nuevo, normalmente los médicos tienen esquemas de tratamiento. ¿Qué origina la aparición de medicamentos nuevos? Los laboratorios farmacéuticos cada vez van estudiando sustancias o cómo o de qué manera mejorar los medicamentos que ya tenemos. Pero para poder realizar el cambio, el prescriptor, en este caso sea médico, obstetra o cirujano dentista, debe valerse por ciertos estudios que le permitan poder realizar ese cambio de prescripción. Hay ciertas condiciones que podrían permitir el cambio de prescripción. ¿Cuál crees tú que debería ser la principal característica para que un médico cambie de una sustancia a otra? ¿Reacciones adversas? Ok, reacciones adversas tienen todos los medicamentos, pero ¿qué avala que tu médico cambie de un producto a otro? ¿La eficacia? Podría ser. ¿Y esa eficacia dónde se refleja? En el paciente si tiene mejoría. Eso es posterior, pero para que tú puedas realizarlo, ¿qué te tiene que dar el laboratorio que avale el cambio de producto? ¿Las pruebas que hacen anteriormente? Perfecto. ¿Y esas pruebas cómo se llaman?
¿Cómo se llaman esas pruebas? O sea, yo de médico, viene un laboratorio nuevo y me dices, doctor, ¿sabe qué? Este producto XX es mejor que el X que usted receta. Perfecto. Ok. Compruébame que es mejor. ¿Qué tienes que presentarme para que yo recete tu producto? Lo acabas de Sí, decir, sí, pruebas de que son mejores. Ok, ¿cómo se llaman sí. esas pruebas? Sí, sí, tiene su nombre. Pero ahorita me acuerdo. A ver, googleé. Esas pruebas se llaman, chicos, estudios clínicos, ¿sí? Y sobre todo, estudios clínicos comparativos, ¿sí? Estudios clínicos comparativos, donde yo comparo la nueva sustancia con la sustancia a la cual quiero reemplazar, ¿sí? Aparte, estos estudios tienen que ser realizados por entidades serias, entidades que avalen al profesional médico prescriptor, que avalen el cambio de receta, ¿no? Entonces, como ustedes saben, dentro del planeta existen ciertos institutos, laboratorios y revistas especializadas que nos brindan información sobre la eficacia de todos los productos que se comercializan en el mundo. Además, la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Constantemente está informando del uso de los distintos medicamentos en el mundo y es replicado por la DIGEMIT en nuestro país. ¿Sí? Por la DIGEMIT en nuestro país. Entonces, toda es una cadena de información, pero ojo, tiene que ser información fidedigna, ¿sí? Información comprobable, información que esté dentro de las páginas oficiales, debidamente registradas, para poder que esta información sea utilizada por todos los profesionales prescriptores y avalar el posible cambio de receta. ¿Quedó claro? Chicos, ¿quedó claro el tema? ¿Tienen alguna duda? Todo claro, profesor. Muy bien, perfecto. Entonces vamos a continuar. Bien, vamos a ver el primer grupo que se llama prescripción de medicamentos nuevos. Recuerden ustedes, tema puntual, tema fundamental. ¿Ah? ¿Qué cosa es un medicamento nuevo? Un medicamento nuevo es un medicamento que entra al mercado farmacéutico. ¿Sí? Aquel medicamento que ha sido aprobado por DIGEMIT y empieza a ser comercializado. ¿Sí? Una vez que empieza a ser comercializado, para hacerse conocido este medicamento nuevo, necesita promoción. ¿Sí? Necesita promoción. ¿Quién hace la promoción? Como ustedes saben, los promotores de farmacia y los representantes médicos que visitan a los médicos prescriptores. ¿Es correcto esto? Sí, profesor. Muy bien. Entonces, para que un prescriptor pueda utilizar un medicamento nuevo, necesitamos lo siguiente, que aporten ventajas significativas para la curación del paciente. Si no hay ventajas comparativas de mejoría con el uso de este producto, ¿ustedes creen que un médico podría cambiar? No. Definitivo que no, salvo que viniera otro tipo de incentivos, como incentivos económicos, incentivos de viajes, congresos, etcétera, a favor del médico. Lo mismo ocurre en las farmacias. Cuando viene una nueva presentación de naproxeno, ibuprofeno, diclofenaco, etcétera, ¿qué es lo primero que se ve en el punto de vista de farmacia? La oferta. Así El es. ¿Qué incentivo. oferta nos alcanza el laboratorio y qué garantía de que el producto va a rotar tenemos? ¿Sí? Porque no, de nada serviría comprar un producto que nadie lo pide. ¿Es correcto? Sí.
Profesor, disculpe, cuando dice que tenemos que ver qué oferta nos alcanza el laboratorio, ¿qué se refiere? ¿A la oferta de mi incentivo como médico o de lo que voy a ganar como médico o qué? No, ¿O la oferta en beneficio de salud? A ver, hay que entender las dos cosas. A ver, que entender las cosas. Estoy hablando, por un lado, qué beneficio para el prescriptor y ahorita estoy hablando de qué beneficio para la farmacia. ¿Bien? Recuerden ustedes, vamos a separar esto para que quede claro. Cuando hablo de prescriptor, el prescriptor para cambiar de producto, ¿qué necesita? Un estudio que avale el posible cambio. ¿Es correcto? Sí. Sí, el estudio clínico, no sé qué digo. Así es, estudio clínico comparativo. Ya, perfecto. Si no tuviera o no hubiera alguna ventaja de este nuevo producto y fuera el resultado similar al que yo tengo, estamos pensando como médicos, ¿ya? Como médicos, como prescriptores, más exacto. ¿Qué podría influir de que el médico cambie de receta? Si el resultado va a ser igual. El incentivo que me den a favor. Así es, el incentivo que le den cursos, de repente por ahí algún obsequio que entrega el representante médico, aunque ahora eso ya también está prohibido, pero entre comillas, ¿sí? Algún tipo de incentivo que haga que el médico cambie su receta. Eso por el lado del médico. Y por el lado de la farmacia, ¿qué podría hacer de que yo utilice el producto A y cambie al producto B, que sirven exactamente para lo mismo? ¿Qué podría hacer también que yo cambie de decisión de usar el producto A y el producto B? ¿Eficacia? ¿Perdón? La calidad. ¿La calidad? Son iguales, como te mencioné. Si son iguales, ¿qué podría ser el cambio? El incentivo también. El incentivo. Pero en el caso de la farmacia, el incentivo va de dos lados. Por un lado, el incentivo económico y por otro lado, la garantía de que el producto va a rotar. Ah, claro. Claro, porque si yo no voy a comprar un producto, por poner un ejemplo, me da un 50% de ganancia, pero el producto no rota, no se vende. Claro. ¿Qué pasa con el producto cuando no se vende? Se vence. Se vence y deja de ser ganancia y se convierte en Pérdida. en pérdida. Entonces, véanlo desde ese punto de vista, desde el punto de vista, ¿no? Real, ¿no? El cambio de un recetaje tiene que ofrecer ventajas, algún tipo de ventaja, ya sea ventajas en cuanto a la calidad del producto y la eficacia, o ventajas en cuanto a los incentivos que podrían venir acompañándolo. ¿Es correcto, chicos? Sí, ambos tienen que estar bien. Así es. Eso es básicamente lo real. Lo que dice la norma es que nosotros debemos actuar de una manera ética. La norma dice que cuando ingresa un producto al mercado, nosotros debemos actuar en beneficio del paciente, para ofrecerle al paciente la mejor alternativa. Pero para que un producto nuevo ingrese al mercado, tiene que cumplir ciertos requisitos para que este producto sea aceptado y se pueda recetar. ¿Cuáles son esos requisitos? Los vamos a ver a continuación. Es de suma importancia que el médico, antes de prescribir un medicamento nuevo, revise en forma crítica la información científica independiente y se pregunte, en primer lugar, ¿qué medicamento es? ¿Qué principio activo tiene? ¿Cuál es su procedencia? Primera parte que debe preguntar. Recuerden, estamos desglosando la ley, ¿sí? Ya les hice la comparación con lo que pasa en el mundo real, pero esto es lo que dice la ley. Bien. Indicación principal, recordar si el medicamento es primera elección. Recuerden, para todo tratamiento siempre hay medicamento de primera elección, de segunda elección y tercera elección. Todos los profesionales prescriptores tienen su ranking de sustancias a utilizar.
También se tiene que preguntar si es efectivo. Si hay pruebas de su eficacia, recuerden los estudios clínicos comparativos. Comparación de su eficacia con otros fármacos o con el placebo. ¿En qué pacientes se experimentó? Si fue utilizado en niños, en adultos, en ancianos, en embarazadas, etc. Seguridad del producto. Datos publicados sobre su seguridad. ¿Qué contraindicaciones presenta? ¿Qué interacciones medicamentosas clínicamente importantes presenta? Entonces vean ustedes que hay una serie de preguntas que se tienen que responder en cuanto a la calidad y eficacia del producto. Seguimos hablando de productos nuevos. Entonces, frase importante a recordar. Es de suma importancia que el médico, antes de prescribir un medicamento nuevo, revise en forma crítica la información científica independiente. Eso es importante que el prescriptor lo tenga muy a la mano. Esa información científica independiente viene ahí mismo en ese papelito del medicamento. Adentro hay un papelito. Sí, pero ese es del inserto. Ahí no van los estudios clínicos comparativos. Entonces, ¿quién le va a alcanzar? Los de laboratorio le van a alcanzar aparte del nuevo, Por del supuesto. nuevo producto. Así es, por supuesto. Cuando hay un producto nuevo que va a ser ingresado al mercado, se realiza por parte del laboratorio, que es el que lo hace ingresar al mercado, lo que se denomina una siembra. Se denomina una siembra. La siembra significa que al mismo tiempo que el representante médico brinda la información al médico prescriptor, se va colocando el producto nuevo en las farmacias cercanas a donde se está realizando la propaganda médica. Para que cuando inmediatamente salgan las recetas, no haya manera de que esta receta sea cambiada, porque hay el producto en el establecimiento. Recuerden ustedes, lo peor que le puede pasar a una receta médica es que esta receta llegue a una farmacia y no haya el producto recetado. Y tengamos al paciente de establecimiento en establecimiento buscando un producto que no lo encuentra. Entonces, todo el trabajo de promoción del producto se pierde. Tiene que ir de la mano. Este procedimiento se denomina en el ambiente farmacéutico, se denomina siembra. Profesor, pero esa siembra lo hacen parte del laboratorio, de manera independiente. Por supuesto, el laboratorio, la droguería, los promotores médicos, es un trabajo en conjunto. Pero está garantizada, sellada, firmada por la DIGEMIT. Por supuesto, Como cuando ya ellos empiezan a hacer la siembra, este producto ya, o sea, ningún laboratorio puede comercializar un producto nuevo si es que no tiene visto bueno de DIGEMIT. O sea, ese producto ya tiene registro sanitario, ya está actualizado, etcétera, etcétera. ¿Sí? Lo que se realiza en este caso es que, recuerden ustedes, no todos los productos que se comercializan en el Perú también se comercializan en otras partes del mundo. Muchos laboratorios son extranjeros. Y estos laboratorios extranjeros van trayendo estas nuevas sustancias que ingresan al país. Les voy a poner un ejemplo. Hace 27 años, cuando yo me recibí, en el Vademecum PLM, que es el Vademecum de todas las especialidades farmacéuticas que se venden en el país, solamente había 1.700 especialidades. Actualmente, el último PLM, que es el del año 2020, están bordeando los 7.000. Entonces, vean en el transcurso de los años cómo nuevas sustancias han ido apareciendo y se han ido integrando al arsenal farmacéutico del país. Y cada producto que ha ingresado, cada sustancia que ha ingresado, ha tenido que pasar por este periodo de adaptación, este periodo de siembra, de conocimiento por parte de los prescriptores, ¿sí? Hasta ganar su cuota de mercado. Y seguirán apareciendo nuevas sustancias y algunas sustancias quedarán en desuso. ¿Sí? Por ejemplo, metamizol
que acá se utiliza sin ningún problema, hay países donde metamizol ya no se utiliza. En muchas partes del mundo el cloranfenicol tampoco se utiliza. Y acá en el país todavía se sigue utilizando. Entonces vean ustedes que el mercado se va renovando, se van haciendo más estudios, sustancias están agarrando mayor importancia y otras empiezan a pasar al desuso. Entonces, cada nueva sustancia pasa por este proceso. ¿Alguna pregunta? Profesor, ¿las que pasan a desuso es porque ya no son tan eficaces o ya la gente no lo requiere? ¿O los médicos ya no lo recetan? Miren, en ese aspecto mucho depende del laboratorio. En algunos casos, recuerden ustedes que los laboratorios, ¿para qué fabrican productos? Para ser comercializados para la venta. Así es, para la venta. Entonces, todo producto que nace tiene un objetivo comercial. Es decir, el laboratorio tiene una expectativa de cuánto de producto se va a vender, ¿sí? Y cuánto es lo que va a ganar por ese producto el laboratorio. ¿Sí? ¿Es correcto? ¿Y qué pasa cuando no se cumplen los objetivos? Es muy probable que ese producto tenga algún tipo de problema, comercialización, enfoque, no le gusta a los médicos, no es atractivo comercialmente porque no hay ganancia. Entonces, el laboratorio interpreta que ese producto no es rentable y automáticamente empieza a dejarlo de lado, por poner un ejemplo. El otro factor que podría hacer que un producto farmacéutico desaparezca es que los estudios actualizados ya no recomiendan su uso. Entonces, es muy probable que la información de ese desuso del producto, por así decirlo, llegue también a los prescriptores y ellos también empiecen a dejar de usar ese producto. A eso es básicamente lo que me refería. Por ejemplo, hace muchos años había un producto que se utilizaba para el tratamiento de úlceras que se llamaba famotidina. La famotidina llegó incluso antes que la ranitidina, pero estudios posteriores indicaron que el uso en embarazadas generaba ciertas reacciones adversas que no se presentaba con la ranitidina. Entonces, este producto empezó a desusarse, a dejar de usarse, y se empezó a disparar el uso de la ranitidina, hasta que el laboratorio fabricante lo sacó del mercado. Bien. ¿Alguna otra consulta hasta ahí? ¿Está todo claro, chicos? Sí, profesor. Muy bien. En conclusión, profesor, el prescriptor hace su receta médica cuando ya está ese medicamento identificado, o sea, cuando ya está en sus estudios, mejor dicho, ya se puede normal, sabe lo que es, con qué se está tratando. ¿Con qué? Perdón, la última parte no te copié. Sabe con qué darlo. El prescriptor ya sabe lo que está dando. Tiene que Claro, tener cada conocimiento. prescriptor tiene su propia estrategia, ¿no? Su propio esquema de tratamiento, ¿no? Viene por dermatitis, ya sabe qué antiinflamatorio darle. El paciente viene por una infección de vías respiratorias altas, ya, perfecto, tal antibiótico más tal mucolítico expectorante. Que el paciente viene por una diarrea no infecciosa, perfecto, ¿qué producto le podemos dar? Entonces, cada médico tiene sus propios esquemas de acuerdo a su experiencia. No todos son iguales, muchos coinciden, pero no todos son iguales. ¿Sí? Por ejemplo, ¿en qué coinciden? Primera elección en tratamiento de infección de diarrea en menores, sulfa. Todo el mundo receta sulfa, ¿no? Alguno que otro receta amoxicilina y alguno que otro receta cipro cuando son mayores de 14 años. Entonces, los médicos ya tienen esquemas que siempre usan y que siempre han dado resultados, ¿no? Si ese producto no da, entonces el médico tiene su segunda elección y su tercera elección en sus esquemas. Siempre ha funcionado así.
Los esquemas pueden variar con el ingreso de nuevos productos, pero esos nuevos productos tienen que demostrar que son mejores a los que se está usando actualmente. ¿Quedó claro? Sí, profesor, gracias. Muy bien. Sus esquemas los clasifican y tienen su ranking, ¿no? Por supuesto, todos tenemos nuestro ranking. A ver, te voy a poner un ejemplo. ¿Qué tipo de música te gusta a ti? Cumbia. La cumbia. ¿Y el segundo tipo de música que te gusta? La salsa. ¿Cuál? Salsa. Salsa, ¿ves? Entonces tú también tienes tu propio ranking. Entonces, los médicos también, de acuerdo a su experiencia, tienen sus propios esquemas y tienen su propio ranking. Ya, gracias. Muy bien, continuamos. Además, para poder tener conocimiento de estos productos nuevos, hay que ver de dónde se obtuvo la información del medicamento. Recuerden, hay fuentes oficiales, ¿sí? Hay que revisar en revistas, ¿no? De repente, la revista comercial que ve el médico es patrocinada por el mismo producto. Obviamente, ellos van a tirarse flores a su producto, entonces hay que tener fuentes confiables. Recuerden que lo importante es este punto, publicaciones científicas. Ojo, publicaciones científicas serias. Que no pase lo que pasaba con ivermectina, que había una serie de gente que daba opiniones y ni siquiera estaban calificados. En cuanto a la terapéutica, hay que ver el modo de uso, qué ventajas puede tener, relación de los riesgos y beneficios. Y por último, muy importante también que se revise los costos. ¿Qué posibilidades hay de que el paciente pueda adquirir el producto? ¿Sí? ¿Cuál es el costo-beneficio? Si hay alternativas que dan el mismo resultado y son más económicas, obviamente hay que pensar como el paciente para poder ofrecerle la mejor alternativa. Y entonces, todos estos factores tienen que ser revisados, porque un prescriptor que lo único que se dedica es a poner nombres comerciales, no está pensando en su paciente. Recuerden eso, sobre todo esto pasa en médicos de consultorios privados. ¿Sí? El médico que simplemente se dedica a llenar recetas y no piensa y no conversa con el paciente, no está pensando en el beneficio del paciente. ¿Sí? Hay que también ver ese detalle como paciente, de ver si de repente existe algún otro profesional que podría pensar en alternativas igual de buenas, pero de repente más al alcance del bolsillo del paciente. ¿Alguna pregunta? Muy bien. No, profesor. Ok, vamos a continuar. Ahora sí vamos a ver el grupo B, que son las prescripciones de medicamentos controlados. ¿Sí? Medicamentos controlados. Recuerden ustedes, y esto es, grábenlo por favor, la prescripción de sustancias sometidas a fiscalización solo puede ser realizada por profesionales médicos y cirujanos dentistas. Fiscalizados solamente médicos y cirujanos dentistas. Una obstetra no puede recetar diazepam, no puede recetar alprazolam, no puede recetar fentanilo, ¿sí? Eso que quede claro, por favor. No puede recetar, una obstetra no puede recetar tramadol, porque es un producto fiscalizado y controlado. Existen listas oficiales, ¿no? Los grupos de medicamentos que están comprendidos en la lista 2A, 3A, 3B y 3C, ¿sí? Son los productos, ¿sí? Que deben presentarse recetas especiales en original y 2 copias. Para el grupo de productos que están comprendidos en estas 4 listas, la receta debe tener un original y 2 copias. 2 copias. ¿Sí? Recuerden, el original y una de las copias serán entregadas al paciente.
La otra copia será archivada por el prescriptor por un plazo de 2 años. Eso es lo que dice la norma. ¿Sí? Es lo que dice la norma. Estas recetas especiales son fiscalizadas. Existe otro grupo de medicamentos comprendidos en la lista 2B, 4A, 4B y 6 que se realizan en receta médica común. Receta médica común. Todo está de acuerdo al Decreto Supremo 023 del año 2001. Esto es importantísimo porque siempre se presenta confusiones a la hora de ver si el producto está en el primer grupo de recetas o en el segundo. Si la receta tiene que ser simple o receta especial. ¿Sí? Por eso es importante que en las farmacias estas listas de medicamentos estén debidamente impresas para que no exista ningún error al momento de dispensar al paciente. ¿Está claro? Sí, profesor. ¿Y el 1A? ¿Dónde se fue? El 1A. El 1A no ingresa, pues. Ah, ya. Solamente te estoy diciendo las listas que ingresan. Está bien, gracias. Muy bien. Además, en el caso de pacientes hospitalizados, si el producto es indicado para el dolor, la presentación de la receta debe incluir solamente medicamentos para un periodo de 24 horas. Es decir, para un paciente hospitalizado no se receta para más del día de tratamiento. Para el día siguiente habrá otra receta si se tiene que utilizar el mismo medicamento. Y en el caso de que el paciente sea ambulatorio, recuerden, 15 días de tratamiento. Las recetas especiales deben ir con fecha de vencimiento. Con fecha de vencimiento. Si se va a recetar para 15 días, el vencimiento de esa receta es 15 días. ¿Este punto quedó claro? Sí, profesor. Y cuando va a la farmacia y pide una parte... Cuando va a una farmacia y de repente vamos a ir al otro extremo, que la farmacia solamente tenga un parcial. Esa receta tiene que ser firmada y sellada por el químico farmacéutico, marcando la cantidad que ha sido dispensada. Tiene que estar firma y sello de la farmacia. Ya. A las finales, cuando completó todo el pedido, ya le entregan al último lugar, ¿no? Donde compró los últimos. Así es el último. En el último local se anota y se registra. Ojo, la farmacia que entregó el parcial tiene que tomarle una foto o una copia de esa receta con el parcial para presentar cuando haga su balance de estupefacientes. Está bien, gracias. Muy bien. Antes de pasar al tercer grupo, ¿tienen alguna otra duda? Yo me quedé con la duda de cuando dijo garantía, que los laboratorios dan garantía. Yo le entendí un poquito como así, cuando le dejan a condición el producto. Claro. ¿De malogre o algo le cambian? ¿O la garantía de que de eficacia? A ver, ¿te estás hablando en referencia a la farmacia? Sí, porque dijo que en el nuevo producto cuando le dan a la farmacia, le dan además garantía. Claro, a ver, de repente no fue el término más correcto. Debemos garantizar que el producto va a rotar, que eso es lo que quise decir. Allá. Por las pruebas, la siembra que ya ha venido haciendo. A ver, vamos a hablar realmente de lo que pasa en el mercado porque ustedes van a estar en un establecimiento farmacéutico. Cuando viene un producto nuevo, se acerca a la farmacia, ¿no? Nuestros amigos representantes médicos, y nos presentan el producto, nos dicen sus bondades, para qué sirve, para qué está contraindicado, nos presentan una literatura, ¿no?
que ustedes habrán visto, ¿no? Un díptico, un tríptico, muy bonito, con muchos colores, y nos hablan de su eficacia. Perfecto, todo está garantizado, bonito, muy bien. Entonces, nosotros que vamos a estar en el establecimiento farmacéutico, nuestra preocupación no es que el producto sea bueno. Nos preocupan dos cosas. Nos preocupan la aceptación por el médico, ¿sí? La Y los rotación. médicos, ¿qué médico es el que lo va a recetar? ¿A qué médico vas a visitar constantemente para que empiece a recetarlo? Y segundo, ¿cómo me garantizas tú que el producto que yo te voy a comprar, va a rotar? Porque a mí me preocupa eso, porque es dinero, ¿sí o no? Sí, Entonces, existen dentro del área comercial muchas modalidades de venta. No todas las ventas son contado o son a crédito. Existe también lo que se llama ventas en consignación. Una consignación es la siguiente. Yo te vendo un producto y si al determinado plazo, ya sea de 30 días, 60 días, el producto no rota, tú estás en la condición de devolvérmelo. ¿Sí? ¿De devolverme el dinero o cambiarme el producto? O cambiarte el producto, porque el producto no ha rotado. es ¿Sí? depende del acuerdo que hagan, pues, con el Así es vendedor. el acuerdo que se va previo. Entonces, ponte, yo compré una caja de 100 tabletas, ¿no? Tú me garantizaste que los médicos que están alrededor iban a empezar a recetarlo. Pasan 60 días, cuando ya va a vencer la factura, y yo te digo, mira, acá está tu caja intacta, ni siquiera la he tocado. Porque no han venido recetas. Entonces, si ha sido una venta en consignación, estoy en mi derecho de poder devolver el producto y ya no pagarte la factura. Porque es un tiempo prudencial, ¿no les parece a ustedes? 60 días y el producto no rotó. Ni siquiera apareció una receta, ni siquiera han venido a preguntar por él. Claro, ese es un acuerdo que han hecho antes, pues. Así es, yo no me voy a perjudicar también porque el producto no rota, ¿no? Imagínate, pagarte por un producto que lo voy a tener guardado en mis anaqueles. Pasado 2 años, el producto se venció y en vez de ganar plata, perdí plata. ¿Sí? Profesor, y si es que ya, por ejemplo, vienen alguien a ¿Puedes hablar más fuerte, por favor? Si es que se abre ya en la caja, ya no hay devolución. Por supuesto que ya no, porque ya se incumple. Por decir, caja de 100, llegó una receta por 14 tabletas, vendí 14, ¿sí? Ya la caja la tengo que abrir, ya no está completa la caja. Entonces, ¿cómo voy a devolver algo que no está completo? Un producto que esté incompleto, de acuerdo a SUNAT, no puede ser objeto ni de devolución ni nota de crédito. Claro, porque ya está manipulado ya. Así es, el producto ya está manipulado y está incompleto. Ya no se respeta la unidad mínima de venta. ¿Sí? La unidad mínima de venta fue caja por 100 tabletas. Y si yo vendí 14, tengo solamente 86. ¿Cómo lo voy a poder devolver? Entonces, como les vuelvo a decir, cuando hay un producto nuevo hay todo un proceso que ustedes tienen que entenderlo. ¿Sí? Hay que saber negociar con el proveedor y sobre todo hay que siempre tener las cosas claras. Lo peor que puede hacer un establecimiento farmacéutico es pelearse con su proveedor. Recuerden ustedes que los proveedores tienen mucha importancia, tal cual la tienen los establecimientos farmacéuticos, porque todos son miembros de la misma cadena de distribución. Todos tienen una importancia, todos son importantes. Y todos se merecen el debido respeto. ¿Sí? Nadie es más ni tampoco es menos. ¿Sí? Sino que simplemente estamos en una posición distinta en la cadena de distribución. Eso es lo que hay que entender. Son nuestros amigos, pero como amigos también deben respetarnos. ¿Sí? Nadie es más, como les vuelvo a decir, y nadie es menos. ¿Bien? ¿Alguna otra consulta? Ok, chicos, vamos a ir al siguiente grupo. El tercer grupo son las fórmulas magistrales. Recuerden ustedes, las recetas de fórmulas magistrales también tienen ciertas condiciones.
Recuerden ustedes que en el caso de fórmulas magistrales, quienes la preparan son el químico farmacéutico responsable y capacitado de preparar estas fórmulas, ¿no? Magistrales, ¿sí? También hay que revisar que hay una normativa específica para estos preparados, ¿no? Estos preparados deben estar regidos de acuerdo a recetas. Estas recetas deben estar debidamente guardadas en el establecimiento y a la vista de las autoridades que pueden revisar cómo se realizan los preparados. Así como se revisa el establecimiento farmacéutico que cumple las buenas prácticas, también se realiza la oficina donde se realizan los preparados magistrales para ver si también si cumplen con las buenas prácticas. Importante, las fórmulas magistrales deberán prepararse contra la presentación de la receta médica correspondiente para ser dispensadas exclusivamente en el establecimiento que la recibe y no podrán mantenerse en stock. Queda prohibida su elaboración masiva. Es decir, solamente se preparan y se individualizan para el paciente que presenta la receta. No se puede realizar preparados para guardar. Eso no se puede hacer. Cada vez que viene una receta, en ese momento se prepara. ¿Correcto? Sí. Profesor, yo tengo conocimiento de algunos preparados que tiene duración 3 meses. ¿Esas no son fórmulas magistrales? Por supuesto, son fórmulas magistrales. Pero eso está guardado en stock. ¿Pero en dónde está guardado? ¿En establecimientos? En consultorios externos. Ya, ¿estás hablando de dermocosméticos? Sí, ajá, Ya, específicamente. perfecto. Los dermocosméticos no entran en la categoría de productos farmacéuticos, entran en la categoría de productos sanitarios, sanitarios. Esa es otra reglamentación. Ah, ya. Sí, porque son para la belleza. Así es. Para cuidado de piel, humectantes, exfoliantes, etc. Profesor, una consulta. Esos preparados magistrales que tienen poca duración, no estoy hablando de cosméticos, ¿son o deberían ser más personalizados, o sea, como para un solo cliente, para no tener ese problema de tener en stock? Por supuesto, son personalizados porque las recetas que se realizan deben establecer los kilos de peso y la edad del paciente. Es para uno solo. Así es. Supongamos que vas a preparar un jarabe. La dosificación debe estar enfocada a kilos de peso del paciente. El preparado está enfocado en kilos de peso del paciente y todos los pacientes no pesan lo mismo. Además, están relacionados con la edad del paciente. No es lo mismo dosificar en niños menores que en jóvenes, que en adultos y en ancianos. Hay distintos tipos de dosificación dependiendo de la edad del paciente. Por eso es que son recetas individualizadas. Exclusivamente para una sola persona. Así es, individualizado quiere decir solamente para el paciente que ha venido. Y además, una vez terminado de realizar la receta, se tiene que registrar en el libro de recetas. A quién se le vendió, qué ingredientes se utilizó, cuántos frascos se preparó para el tratamiento completo, el peso del paciente, la edad del paciente, el nombre del médico que emitió la receta, la fecha, el teléfono de contacto del médico, el teléfono de contacto del paciente. Hay una serie de datos que hay que llenar. No vendí la receta y se acabó, no. Hay una serie de datos que hay que llenar, una ficha que se llena en el libro de preparados magistrales. Profe, ¿y en Trujillo hay esos laboratorios? Por supuesto, Dermofarma es el más conocido, que queda en Santa Inés. Santa Inés. Sí. ¿Qué, por la Digemid? No, queda
Detrás de la al clínica. costado de la clínica peruano-americana, donde está toda esa serie de farmacias. Sí, ahí hay una farmacia que se llama Dermofarma. La Digemit también está en Santinel, ¿no? La Digemit, sí, algunas dependencias están en Santa Inés. Todo está ahí. Ya, profe, gracias. Muy bien. Continuamos. Recuerden ustedes que estas recetas deben llevar o consignar una serie de información como el nombre de la fórmula preparada, el número correlativo que corresponde a la fórmula magistral en el libro de recetas, modo de administración, advertencias, fecha de preparación, nombre del profesional que la prescribe y del farmacéutico que la preparó, condiciones de almacenamiento, leyendas, muy importante, si puede causar dependencia, si es de uso externo, si es de uso interno, manténgase alejado de los niños, ¿sí? Y también, si la fórmula tiene criterio de peligroso, debe agregarse la palabra peligroso, peligroso, para que todas las personas sepan utilizar con cuidado este producto. Profe, una pregunta Dígame. a la anterior, que me queda una duda. Y esas fórmulas magistrales, bueno, dos preguntas. ¿Esas fórmulas magistrales son más eficaces que el medicamento que se vende en una farmacia o una botica? La segunda, ¿usted cree que esos laboratorios reemplacen en el futuro a las boticas o farmacias? Ya, perfecto. Vamos a considerar. Recuerden ustedes que básicamente, ¿no? Para todas las enfermedades existe un tratamiento. Pero es muy posible que dentro del mercado farmacéutico no encontremos algún producto elaborado a medida. Es decir, vamos a poner un ejemplo. Si yo quisiera tener un exfoliante, únicamente un exfoliante, me voy al mercado y encuentro exfoliantes asociados a antiinflamatorios. Entonces yo como médico dermatólogo no quiero eso. Y en todas las alternativas del mercado encuentro un exfoliante asociado a un antiinflamatorio. Entonces, yo solamente quiero para este paciente un exfoliante. Entonces, ¿qué hago? Recurro a una fórmula magistral para solamente poder tener esa propiedad única para ese paciente. Eso por un lado. Y en segundo lugar, recuerden ustedes que las industrias farmacéuticas, ¿no? Cada vez están siendo más especializadas. Es decir, ahora encontramos en la industria, sobre todo en la dermocosmética, especialización por tipo de piel, especialización por sustancias, porque se ha descubierto que en este momento, y es algo que de repente ustedes más adelante van a entender, se habla mucho del marketing de nichos. Es decir, no todos son blancos, no todos son negros, no todos son asiáticos, ni todos son de repente raza mestiza, sino que dentro de los blancos, o de la piel blanca estamos hablando, hay distintas variedades de piel y para cada variedad existe un tipo de medicamento. Eso es lo que ahora se utiliza como el marketing de nichos. Así es, ahora los negocios se van más a los nichos que a lo generalizado. Así es, especializando, se están especializando porque en la especialización está la ganancia. Está la ganancia, ¿no? Entonces, es muy probable que en el futuro las fórmulas magistrales, es como ahora, solamente en Trujillo hay 2 lugares. Uno, creo, uno ya prácticamente, y el otro ya casi no está funcionando. ¿Sí? Que realizan este tipo de preparados, pero es un mercado que si uno lo sabe manejar, puede dar bastante rentabilidad. Hay que tener un químico farmacéutico especialista en preparados magistrales, ¿no? Recuerden ustedes, y ya de repente lo van a conocer al profesor Lorenzo, ¿no? Él tiene también su propia marca, ¿no? De dermocosméticos, ¿no? Y él como químico farmacéutico conoce las fórmulas, así que en cuarto, quinto ciclo aprovechenlo porque él es muy conocedor de estos preparados magistrales. Sí, pues profesor, porque yo lo digo porque uno como cliente que también es y paciente, se siente diferenciado si le dan un tratamiento personal para él mismo que le va a servir. Porque en las farmacias se encuentran muchos medicamentos generalizados, ¿no? Así es.
Sí, pues. es correcto tu apreciación. Por eso te digo, es igual como tú vas a comprar, a ver, te puedes ir a comprar ropa de marca en un centro comercial o te puedes ir a una sastrería y encuentras todo a tu gusto. Si es más largo, más corto, más ajustado, más holgado. Entallado, A tu entallado. medida, así es, a tu medida. Entonces, como te vuelvo a decir, en la individualidad está el beneficio. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros nos sentimos bien donde nos gusta que nos traten como nosotros queremos. Si es en un tratamiento médico y tú te sientes que estás siendo mejor considerado por el médico, perfecto. Si hay personas que no, que yo no quiero así, yo quiero de marca, perfecto también. No, que yo quiero genérico, también. Lo ideal es que todos estén contentos, ¿no? Y sobre todo, cuando se trata de salud, que todos puedan curarse. Pero Listo, también profe, cuesta gracias. más. Sí, ok. ¿Alguna otra pregunta, chicos? No, profesor. También Está todo cuesta claro, más. ¿no? Dígame, joven señorita, que no le copié. También cuesta más, digo, la fórmula. Pues, ¿no? Como es Relativamente está con el precio de mercado, así que no hay mucha diferencia, pero sí lo que te brinda es individualización. ya. Sí, no hay ningún problema. O sea, cualquiera de las dos puede ser utilizado. O sea, no tengamos duda de que también el producto que viene de un laboratorio cumple todos los criterios. ¿Sí? No hay ningún problema. Nosotros pues La debemos... cerveza está más cara, igual la compran. Así es, así es. Lo importante, como te vuelvo a decir, es que hay alternativas para curarse. Para todo hay. Para todo hay, así es. Como se dice el dicho, como en botica. Bien, vamos a continuar. Recuerden, esta información que debe estar en el rotulado es importante para que no haya errores en la dosificación. Así como nosotros en un producto de laboratorio tenemos información importante, en el rotulado también debe haber información importante para evitar cometer errores. Bien. Ahora, el prescriptor también debe hacer algunas salvedades, ¿no? Se debe anotar si el producto es libre de colorantes, si el paciente es intolerante a la lactosa, en el caso que sea un preparado que contenga lactosa, si el paciente es diabético y otras consideraciones importantes al momento de la formulación de este preparado magistral. ¿Sí? El nombre del paciente debe ser consignado en la receta y se deberá indicar si ésta se atenderá por una sola vez o tratándose de procesos crónicos en varias ocasiones. ¿No? Entonces, las recetas deben tener una serie de indicaciones que permitan a quien la prepara ver si va a necesitar preparar para una sola vez o para varias veces. Y sobre todo, indicaciones importantes para no poner en riesgo la salud del paciente. ¿Alguna pregunta? Profesor, cuando el paciente llega con su receta a quien va a fabricar el producto, ¿cuánto tiempo le toma? ¿Al instante te dan o una semana? Depende del preparado. Dependiendo. Ese detalle te lo puede decir el químico que prepara. Muchas veces el producto está de la mañana para la tarde o de un día para otro. Porque acuérdense que no solamente es prepararlo, es también envasarlo y etiquetarlo. Entonces, ese Sí. trámite tiene una demora. Tiene una demora. Muy bien. Listo. Chicos, tarea. Está bonito, van a decir ustedes la clase. Vamos bien, profesor. Bien. Van a explicar la diferencia entre una receta común y una receta especial mediante un cuadro comparativo. ¿Sí? Cuadro comparativo. Y van a investigar los usos de un medicamento sujeto a receta especial. Ya, son dos partes. Primera parte, un cuadro comparativo entre una receta común y una receta especial. ¿Sí? Ustedes van a realizar el comparativo. Y en segundo lugar, van a investigar los usos de un medicamento que esté sujeto a receta especial. Específicamente los del grupo 2 que son fiscalizados, ¿no? Productos que sean precursores, estupefacientes o psicotrópicos.
Solo un producto, ¿no? Sí, Cualquiera solamente de uno. los grupos. Si saben la diferencia entre un precursor, un estupefaciente y un psicotrópico, ¿no? Sí. Ah, ya, pregunta de examen va a ser ese entonces. Muy bien. Ok. Explique, profesor, yo me olvidé. Ah, favor. qué ¿Me puede bueno. explicar? Habrá que consumir manzana para que te acuerdes. Ah, ok, chicos. ¿Alguna pregunta final ya para ir terminando? Profesor, un Sí, la técnico en diferencia de farmacia precursor. puede trabajar con el químico farmacéutico. Perdón, no le copié. El técnico de farmacia puede trabajar ahí al lado de las fórmulas especiales con el químico farmacéutico. Si el técnico en farmacia tiene una capacitación previa, ¿no? Y está avalado por el químico farmacéutico como asistente, no hay ningún problema. ¿Y dónde me capacito previamente? Bueno, la capacitación básicamente es con el químico farmacéutico que te va a enseñar el manejo. O sea, no existe una certificación. Existen cursos donde los técnicos pueden aprender a preparar, ¿no? Fórmulas magistrales que los dicta el colegio químico y donde tú obtienes un certificado. Lo demás es ir a realizar las prácticas o el trabajo en una farmacia que tenga y prepare estas fórmulas magistrales. Hay, Pero, hay cursos particulares también que dan a veces. Así es, hay en cursos. Lima. ¿Estos sí me sirven? ¿Perdón? ¿Estos sí sirven? Esos Por cursos supuesto, particulares. miren, los cursos que se realizan en el colegio químico son enfocados a 5 categorías. Miren, dermocosméticos, en el caso de cremas y champús, antimicóticos, antiinflamatorios, exfoliantes y despigmentantes, o sea, aquellos medicamentos que sirven para quitar las manchas de pigmentación. Y esas profesor, 5 categorías son las categorías más utilizadas en las fórmulas magistrales. una consulta. Sí, dígame. Si el técnico de farmacia asiste a esos cursos y le dan su certificado, necesariamente tiene que tener al lado el químico, ¿verdad? No lo puede hacer solo. Por supuesto, porque el químico es el que va a firmar. Ah, ok. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿El instituto no tiene al tanto esos programas, esos cursos? Sí, lo que pasa es que como estamos en pandemia no se puede utilizar laboratorios y esos cursos son eminentemente prácticos. Esos cursos no pueden ser teóricos. Profesor, a mí me interesa. Yo voy por el lado de las fórmulas magistrales en productos como cosméticos. Y en la carrera de cosmética dermatológica, eso me ampliaría más mi conocimiento para poder dedicarme a esto. Sí, pero recuerden ustedes que en el caso del dermocosmética no se aplica mucho a la fabricación. Se aplica más al uso correcto. O sea, ¿Esas fórmulas magistrales se pueden realizar en una botica o farmacia? claro, sí, no hay problema. Lo que tienes que sacar es los permisos adecuados y tener la capacitación correcta. Sí, no hay problema. Entonces sería bueno, ¿no, profesor? O sea, si Por alguien supuesto, es un campo muy importante y es un campo de desarrollo para ustedes. Es así como ustedes podrían desarrollar, por poner otro ejemplo, productos nutricionales, galletas nutritivas, caramelos nutritivos, gomitas nutritivas, jarabes tónicos estimulantes, etc. Hay una serie de productos que se pueden realizar y se pueden comercializar. Ustedes pueden tener su marca. Miren, a ver, un ingeniero químico ha sacado estas galletas con fierro, galletas para la anemia, que creo que salió ganador, que le dieron 50,000 soles. Y ese señor no estudió en un instituto de salud. Es un ingeniero químico. Entonces, y se ha hecho conocido a nivel mundial. ¿Por qué un instituto de Pablo Casals, con los conocimientos que tiene, también desarrolla su propia marca, la saca al mercado, encuentra un nicho de mercado y puede ser un negocio rentable? ¿Por qué no? Profesor, incluso si nosotros terminando la carrera ponemos una botica y tenemos estos cursos encima, nuestro negocio lo podemos llevar a otro nivel, ¿verdad? Por supuesto, a ninguno de ustedes está el límite instalado. O sea,
No necesariamente el técnico de farmacia tiene que ser el técnico que trabaja en una botica o farmacia. ¿Por qué no ser su propio negocio? ¿Por qué no ser un propio empresario? ¿Sí? Simplemente Claro. lo que nosotros damos somos pautas para que ustedes actúen de acuerdo a cómo actúa un profesional. ¿Qué tiene que tener un profesional? Por un lado, tiene que tener conocimientos y por otro lado, tiene que tener valores. Entonces, lo que nosotros tratamos de inculcar en ustedes son esas dos cosas. El desarrollo de estos conocimientos y estos valores depende de ustedes y depende de sus capacidades y sobre todo depende de su entusiasmo para poder llegar a donde ustedes se proponen. Listo, profe. Gracias. Muy bien. Ok, chicos, preguntas ya para terminar. Sí, Esta- una pregunta. Otra semana. Perdón. Señorita. Una pregunta sobre, para investigar los usos de un medicamento sujeto a receta especial. Solamente va a ser un medicamento, por ejemplo, Perfecto. sería Barbital, Podría ser. psicotrópicos. Sí. Yo les recomiendo que utilicen el Petitorio Nacional Único de Medicamentos Esenciales. Ahí encuentran... PENUME. Ahí encuentran ustedes los medicamentos sujetos a receta especial. Y las listas para saber qué medicamentos son, las encuentran en la página de la DIGEMIT, ¿sí? Donde ustedes pueden encontrar listas de medicamentos especiales o lista de medicamentos sujetos a fiscalización. La diferencia, profesor, entre los dos grupos de esos medicamentos es que generan diferentes efectos. ¿Cuáles? Cierto, porque en eso sí me recuerdo. ¿Receta común y receta especial? No, la diferencia entre un estupefaciente y un psicotrópico. Ah, esa es pregunta de examen. Ya les he dicho. Ah, ya. El concepto también lo encuentran en el glosario de la DIGEMIT. Ahí no hay ningún problema. Tiene 909 hojas. ¿Qué cosa? ¿El PENUME? DIGEMIT dio sus cosas que tiene, identificando conceptos y todo. Ya. Bueno, ya por eso esta tarea se las voy a dejar para la otra semana, para que no tengan problema. ¿Bien? ¿Está claro, chicos? Hasta ahí para ir terminando, para ir colocando la tarea y la vayan desarrollando, vayan bosquejando, aprovechen el tiempo. Recuerden, la clase acaba a las 11, son las 10, tienen una hora. Tranquilamente ustedes pueden preparar el bosquejo. Incluso, a mi criterio, tranquilamente en una hora podría presentarse la tarea y no hay ningún problema, no hay ningún problema. Pero de todas maneras les voy a dar tiempo para que la desarrollen de una manera correcta. ¿Bien? ¿Sí? Profe, no se olvide de enviarnos el video. Sí, no te preocupes. Ni bien terminamos, ya tengo el nuevo correo para poder enviarles, ¿sí? Y poder estar con la información correcta, chicos. ¿Ya? ¿Tienen alguna duda, algún comentario? ¿Está todo claro? Uri, algo que tengas que decir. Sí, está todo claro, profesor. ¿Y los promedios? Ya lo hablé al comienzo. A ver, ¿qué he dicho al comienzo de la clase? Dijo que lo enviaría la Tienen que fin pasar de por la semana. dirección, porque la dirección tiene que aprobarlo. Claro, eso está por lo menos hasta el día sábado, por lo menos. ¿Ya, chicos? Te ganaste un sticker, Nuri. Ok. Muy bien. Gracias. De nada. Muy bien, ahí nos vamos a quedar. Vamos a escapar para vernos. Ya la última miradita. Profesor, sí tenemos